Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches en cualquier parte del mundo que te encuentres. Mi nombre es Mateo. Bienvenido seas aquí a Viajerusa con Mateo. El video que les traigo el día de hoy es acerca de las pensiones de los trabajadores de México, en la cual, como lo dijo el presidente, la oposición saldría con todo a mentir y a golpetear esta reforma. Dicho y hecho, escuchemos lo que dice Xochitl Gálvez. Que no cancelarían el aeropuerto de Texcoco y muchos se la creyeron. Hoy les dicen que no van a tocar el sistema de pensiones, pero vean ustedes lo que está ocurriendo con las AFORES. No es mi intención quitarles el sueño, pero los invito a imaginar lo que sería defender los ahorros del sistema de AFORES con un poder judicial sometido a la voluntad del Ejecutivo. ¿Cómo vamos a proteger los derechos de propiedad si perdemos la capacidad de un... Bueno, ahí están las mentiras de la Xochitl. Ya ven cómo se las gasta esa señora, siempre golpeteando, pero sin ningún proyecto de gobierno. Y aquí vamos a ver al presidente y su mesa directiva, en la cual les explicarán con peritas, con manzanas, cómo es que va a funcionar ahora la pensión o las pensiones de los trabajadores, y no nada más con peras y manzanas, hasta con chayotitos, para que les duela bonito a la oposición. Escuchemos al presidente. Sobre las AFORES, para que quede lo suficientemente claro, aun cuando, con todo respeto, son muy mentirosos los del bloque conservador y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las AFORES, como dicen los de Azteca. Y Joaquín, o nos robamos las AFORES o vamos a expropiarlas o a confiscarlas. Pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores. Nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro. Los que roban son otros. No están aquí. No somos nosotros. Para que empecemos a respetarnos. No somos iguales. Muy bien, pues vamos a explicar bien todo lo relacionado con las AFORES, con las pensiones, cómo inició esto y qué es lo que queremos corregir, mejorar en beneficio de millones de trabajadores, sobre todo de los que vienen detrás de nosotros, porque si no se corrige lo que hicieron mal y de manera injusta los anteriores gobiernos, entonces les iría muy mal a quienes se pensionaran en el futuro. Por eso les vamos a explicar bien. Hay términos que
se deben de aclarar. Esto de que no prescribe el derecho, porque si se usa la palabra, que es hasta complicada decirla, no se entiende bien. Y con esa palabra se explica todo. Es una palabra que significa que el que tiene un depósito por poco que sea, va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo. No pierde el derecho. Y esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador para que en cualquier circunstancia reclame su dinero. Nada más que ese dinero que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el Seguro Social y no las AFORES, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social para que el seguro sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue. ¿Y qué es lo que estamos notando? Porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar al Seguro Social esas pensiones no reclamadas y las están administrando ellos. Eso es todo. Pero mejor vamos a que los servidores públicos, que son los especialistas, los expertos, nos informen bien, nos den a conocer cómo está todo este asunto de las AFORES de manera sencilla para que quede lo suficientemente claro. Adelante. Gracias, presidente. Si me prestan el... Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020 como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS. Te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba en promedio con 10,000 pesos, prácticamente el 100% de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995
se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el 1 de noviembre de 1995. Es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación. A favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada, se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Número 2, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1,250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las AFORES, y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 2,700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3,000 pesitos. Adelante. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISSSTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación: a favor 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado, se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario en la anterior a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo: una maestra que ganaba 10,000 pesos se jubila con 6,400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10,000 pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad, a reserva del PRD, que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de AFORES. Se hizo un análisis que las AFORES en México estaban cobrando prácticamente el doble que lo que cobraban las AFORES en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos, y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41,000 millones de pesos a favor de los trabajadores y se calcula que será un ahorro de cerca de 160,000 pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. Adelante. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte de 25 años a 15, es decir, de 1,250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo 1 de cada 4 trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió si un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que se jubilaba con 2,700, con la reforma de 2020 hoy se jubila con 6,000 pesos. Pero aún así
era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al ISSSTE y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16,400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo. Un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos. 6,000 de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4,000 del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores se estaban jubilando con el 100% de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97, un trabajador que ganaba 10,000 se jubilaba con 10,000. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2,700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6,000. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10,000 pesos, que te puedas jubilar con 10,000 pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya a los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a jubilar bajo este régimen 18,000. En el 25, 20,000 personas, 31,000 en el 26, hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Le pasamos la palabra al secretario de Trabajo para que nos pueda explicar cómo se pretende financiar este fondo. Bueno, muchachos, ahí está, nomás para que se den cuenta lo que está sucediendo con esta reforma de las pensiones. Así es que no es cierto, muchachos, no es cierto, gente bonita, que nos van a quitar las pensiones y que nos van a dejar sin nada. No nada más dicen eso, también piensan que vamos a perder nuestras casas, porque eso es lo que está haciendo el presidente. Recuérdense, gente bonita, que la oposición, una de sus lemas o una de sus marcas es meterle miedo al pueblo. Sigamos escuchándole. En seguimiento a la exposición de la Secretaría de Gobernación, recordar que la forma en la cual va a ser financiado justamente este Fondo para las Pensiones del Bienestar tiene varios conceptos que deben ser… Y eso es lo que me gusta, gente bonita, que no nada más se habla por hablar como lo hace Xochitl. Yo le digo Xochitl. Xochitl Gálvez, que lo único que hace es golpetear, pero nunca presenta un proyecto. Y si presenta alguno por ahí a medias, no hace esto. ¿De dónde va a salir el dinero? Como un mago, o sea, ¿qué quieres? Allí está. Quiero un río, allí está. Pero quiero un puente, allí está. Pero no hay río, ahí está el río, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, como el mago de Oz, todo lo que quieras, yo te lo doy. No, ¿de dónde va a salir el dinero? Escuchemos aquí de dónde va a salir precisamente esa marmacha. Y contemplados. Por una parte, el 75% de los recursos derivados de las incautaciones por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. De igual manera,
también los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, Desarrollo Agropecuario. También los recursos del 25% de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, por citar algunos de ellos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la empresa mexicana de aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de Aduanas, del Ferrocarril Interoceánico, de las Islas Marías. De igual manera… Para eso se hicieron estas obras, muchachos, y por eso es hermoso cuando se trabaja como país, ¿no? Como una nación, porque tenemos todas estas obras que el presidente ha creado, aunque nosotros con nuestros impuestos, pero que el presidente ha tomado acción. Entonces de ahí va a salir el dinero, de esas obras que, aunque la oposición piensan que no van a funcionar, o su deseo es que esto es chatarra y que se va a desintegrar, no es cierto. Otra vez es miedo. Sigamos escuchando. Otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el ISSSTE. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las AFORES son prácticamente intocados. Muchísimas gracias. Y eso, muchachos, es cierto. O sea, en épocas anteriores o anteriormente, lo que son esas pensiones podían estar un tiempo limitado en las AFORES o ahí en los bancos, y después de eso se le quedaban al banco. Por eso es que Salinas Pliego está que se desbarata, porque le van a quitar esa mina de oro, porque se estaba quedando con ese dinero. Además, el señor, yo no entiendo por qué se encabrita si ese es dinero del pueblo, dinero de los trabajadores. Esa costumbre o falta de ética de quedarse del dinero del pueblo ya no tiene Mauser. Bueno, gente bonita, muchas gracias por haber visto este video y nos vemos muy pronto en el siguiente video, que será acerca de Arturo Saldívar y la jueza Piña. Gracias, nos vemos. Yeah.